Cuando pensamos en Costa Rica, ¿qué se nos viene a la mente? Seguramente pura vida, ¿verdad? Naturaleza, paz, un paraíso sin ejército. Es una imagen muy potente. Pero, como pasa con todos los grandes relatos, es solo una parte de la historia. Hoy vamos a escarbar un poco a ver qué encontramos debajo de esa postal tan perfecta. Fíjense en esta frase. Se esculpieron en bronce las hazañas de los héroes. O sea, la historia de una nación, su historia oficial, se graba en piedra, o bueno, en este caso, en bronce. Héroes que no se pueden tocar, un pasado que hay que amar y punto. Es una narrativa muy, muy poderosa. Claro, porque busca unir, dar un rumbo fijo. Pero, y aquí es donde la cosa se pone buena. ¿Qué pasa cuando esa historia de bronce empieza a mostrar grietas? ¿Qué pasa cuando una sociedad se empieza a hacer preguntas incómodas sobre esos héroes y esas hazañas? Justo de eso se trata este análisis, de ese momento tan valiente y complicado en que un país se mira al espejo y se atreve a cuestionar sus relatos más sagrados. Ok, para entender qué es lo que se está cuestionando, primero tenemos que entender qué es lo que se construyó. Así que empecemos por el principio, el ideal costarricense. Y estos son como los pilares de ese gran relato, ¿no? A ver, una democracia pacífica sin ejército, eso lo conocemos todos. Pero también la idea de una sociedad homogénea, sin grandes diferencias. Una nación de pequeños propietarios, todos trabajadores, de clase media. Incluso algunas fuentes del siglo XIX hablaban de un pueblo notoriamente virtuoso. O sea, se construyó una imagen de ser un país excepcional, diferente al resto de la región. Pero claro, esa imagen de paz perfecta se hizo añicos. La Guerra Civil de 1948 no fue un simple conflicto político. Fue mucho, mucho más que eso. Fue un verdadero trauma colectivo, una herida que marcó a la nación para siempre. Y fíjense en la profundidad de este trauma. Escuchen esto. Un miedo que pasa de un cuerpo a otro. Es una idea tremenda. No estamos hablando de un recuerdo histórico, sino de un terror casi genético. Un miedo que se hereda, que las madres transmiten a sus hijos incluso antes de nacer, protegiéndolos con su propio cuerpo tembloroso. Es muy potente. Imaginen lo que fue eso. La guerra destrozó todo a nivel personal. No era una lucha entre ejércitos lejanos, no. Era una guerra entre vecinos, entre amigos. De repente, como dice el texto, lo conocido familiar se volvió extraño. Tu amigo de toda la vida, de un día para otro, era tu enemigo. Y a veces ni siquiera se sabía bien por qué. La confianza, esa base de cualquier comunidad, simplemente se rompió en 1000 pedazos. Y después, ¿qué vino después de la violencia? El silencio. Un silencio denso, pesado. Durante décadas el tema era tabú. Si alguien intentaba sacar la conversación, quizás empezaba como una broma, pero siempre, siempre terminaba mal. Caras tristes, lágrimas y ese melancólico silencio materno. Era una herida tan profunda que no había palabras para describirla. Bueno, esa herida de la guerra nos sirve de puerta de entrada para analizar los otros mitos, los que tienen que ver con la sociedad y la economía. Porque claro, detrás de esa fachada de paraíso igualitario, la cosa era bastante más complicada. Y aquí nos topamos con un concepto fundamental, el blanqueamiento. ¿Qué significa? Pues que el relato nacional se construyó sobre la idea de una Costa Rica blanca, europea, y esto se hizo a pesar de que el origen de la población es en realidad de mestizaje. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues que se borró o se dejó en un segundo plano toda la herencia indígena y afrodescendiente. A ver, ¿y qué me dicen del mito de la nación de pequeños propietarios? ¿Todos con su pedacito de tierra? Pues, los datos cuentan otra historia. Miren este censo de 1864. La realidad era esta. Un 77% de la gente en el campo eran jornaleros. 77%. O sea, la gran mayoría trabajaba la tierra, sí, pero no era suya. La tierra estaba en manos de unos pocos. Y aquí el escritor Quince Duncan lo explica perfecto. Dice que aunque la población negra consiguió la ciudadanía legal después del 49, en la práctica siguieron sin ser considerados ciudadanos de primer orden. Esto es clave, porque nos recuerda que una cosa es lo que dice la ley, el papel, y otra muy distinta es la realidad social de todos los días. Y bueno, estas tensiones, estas formas de exclusión, no es que simplemente desaparecieran con el tiempo. No,
se transformaron. Y en la época más reciente, las ansiedades del país encontraron un nuevo blanco, un nuevo otro. Miren esta tabla. Es súper clara. Durante la Guerra Fría, el gran enemigo, el chivo expiatorio, era el comunista. Pero cuando la Guerra Fría termina, ¡pum!, esa ansiedad social necesita un nuevo objeto. Y lo encuentra en el Nica, el inmigrante de Nicaragua. Se pasa de un enemigo ideológico a uno racializado. Ok, ¿y por qué pasa esto? El análisis que se presenta sugiere que con los problemas económicos y el debilitamiento de esa identidad nacional tan fuerte, la gente sintió como una especie de vértigo, de pérdida. Y en lugar de mirar hacia adentro, a los problemas estructurales del país, fue más fácil proyectar todo ese miedo y esa frustración hacia afuera, hacia la comunidad inmigrante. Entonces, ya vimos cómo se deconstruyen los mitos. Pero ¿y ahora qué? Porque el pensamiento crítico no se trata solo de desarmar, también se trata de proponer, de construir. Así que la pregunta es, ¿cómo se forja una nueva identidad a partir de todo esto? Pues bien, hay una especie de hoja de ruta. Paso 1. Lo que hemos estado haciendo. Deconstruir los viejos mitos. Paso 2, y esto es importantísimo. No se puede separar la política de la identidad, o sea, el reconocimiento de la diversidad, de la política de la distribución, o sea, la justicia económica. Tienen que ir de la mano. Y a partir de ahí, bueno, se pueden empezar a crear nuevas solidaridades para construir sociedades más plurales y hospitalarias. Y aquí está el corazón del asunto. Esto va mucho más allá de simplemente celebrar la diversidad y ya está. El verdadero desafío, el grande, es entender que la exclusión por ser diferente y la desigualdad económica no son dos problemas separados, son dos caras de la misma moneda. No se puede solucionar uno si no se ataca el otro. Así que cerramos con una pregunta que no es solo para Costa Rica, sino para cualquier nación. ¿Cómo se hace para construir una historia donde quepan todas y todos? Porque al final de eso se trata. De construir estos mitos no es para destruir el pasado, sino para construir un futuro mejor. Un futuro donde esa historia nacional sea lo suficientemente amplia, lo suficientemente generosa, para que la promesa del pura vida no sea solo un eslogan, sino una realidad para absolutamente todas las personas.